Hoy vamos a dar algo que se relaciona con una de las propiedades textuales que nosotros ya venimos mencionando, que es la corrección y que tiene que ver con el uso gramatical de algunas palabras. En este caso, tenemos el uso de las mayúsculas, que muchas veces hemos tenido dudas, ¿no? Inclusive en mi experiencia como docente siempre me han dicho, pero después de una coma o después que inicia con un signo de entonación o de pregunta, interrogación, ¿va mayúscula, no va mayúscula? Después del punto y coma va mayúscula. Las mayúsculas se acentúan, también es algo que siempre nos preguntan. Y a la última pregunta, la respuesta es siempre sí. Las mayúsculas siempre se acentúan, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden ver que dice mayúscula el título y que está todo en mayúscula y que tiene la tilde en la U porque es una palabra esdrújula. Bien. Entonces, ese es nuestro tema del día de hoy y si ustedes tienen alguna duda, lo pueden también ir planteando, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver. Mayúscula inicial exigida por la puntuación. La primera palabra de un escrito o la que aparece después de un punto, ¿sí? Es la que nosotros conocemos. La primera que inicia una oración es la mayúscula que debería estar. Que muchas veces eso en los chats de WhatsApp se pierden o en los chats de cualquier comentario, ¿no? De alguna red social es como que se pierde, pero debería estar. Cuando un enunciado o un texto comienza con una cifra, la siguiente palabra irá en minúscula. Por ejemplo, 1800 recetas de cocina. Es decir, si el texto ya inicia con una cifra, ¿sí? Por ejemplo, que diga 1870 fue un año de muchas crisis sociales. Ese fue no inicia con mayúscula, igual que acá, recetas no inicia con mayúscula, porque el texto no inicia con la palabra, no inicia con la letra, inicia con el símbolo, con la cifra, que es algo distinto, ¿sí? Entonces, algo para tener en consideración es eso. La palabra que sigue a los puntos suspensivos cuando estos cierran el enunciado. Estuvieron aquí Juan, Miguel y Ana. Fíjense que ahí cierra el enunciado, cierra como una oración. Es punto suspensivo porque siguió hablando y dice, todos preguntaron por ti. Ya es otra oración, con, fíjense, sujetos distintos, verbos distintos. El primer verbo de la oración, de la primera oración es estuvieron. ¿Cuál es el sujeto? Juan, Miguel y Ana, por más que esté atrás. Y el sujeto de la segunda oración es todos. Y el predicado, preguntaron por ti, donde el verbo es preguntaron. Entonces son oraciones distintas, con verbos distintos. Y los puntos suspensivos están marcando esta distinción, ¿sí? Diferente a que si yo dijese, estuvieron aquí Juan, Miguel y Ana, puntos suspensivos, en la fiesta, ¿sí? Donde estoy especificando dónde es aquí. O podría decir, estuvieron aquí Juan, Miguel y Ana. Punto suspensivo, aburridos todos. Y no hay ni un verbo, nada, ¿sí? Entonces, eso es diferente. Ahí no tendría que ir la mayúscula porque es la misma oración, solamente marcando con la pausa de esos puntos suspensivos. Pero acá tenemos oraciones distintas con verbos distintos y por eso tiene que ir la mayúscula inicial en el segundo tramo, el segundo segmento. La primera palabra de un enunciado que sigue a una oración interrogativa o exclamativa. ¿Qué hora es? Creo que van a ser las 12. Ahí, por ejemplo, inicia una pregunta, la pregunta es una oración aparte, y por más que sea de corrido, acuérdense que las oraciones pueden ir de corrido, no es como un párrafo, es diferente, ahí se marcan estructuras distintas. ¿Qué oración es? ¿Qué hora es, perdón? ¿Qué hora es? Es una oración y creo que van a dar las 12 es otra oración, ¿sí? Y esas dos oraciones se marcan todas por el inicio de la mayúscula, que en el caso es que y en el otro caso es creo. Bien, tras los dos puntos que anuncian la reproducción de palabras textuales, salvo que la cita se inicie con puntos suspensivos. Entonces tenemos, el presidente del club afirmó,
no subiremos las cuotas. Fíjense que inicia justamente con mayúscula porque hay una reproducción de las palabras. O sea, así tal cual lo dijo el presidente del club, tal cual se transcribió. Pero supongamos que inicie con puntos suspensivos. ¿Qué implica eso? Y que no se escuchó bien cómo se inició. Por ejemplo, supongamos que un monólogo, es decir, una parte teatral, ¿no? Escuchamos al actor que está diciendo algo. La vida son sueños y los sueños son, ¿sí? Supongamos que nosotros no escuchamos esa parte de la vida son sueños. No escuchamos bien, nos perdimos, hubo un problema en el sonido, lo que sea. Entonces, por eso inicia con puntos suspensivos, porque no se escuchó bien y escuchamos lo que sigue. Y los sueños, sueños son. Entonces, no podemos empezar con mayúscula porque nosotros sabemos que esa oración realmente inició de otra manera. Pero nosotros podemos igual ponerle las comillas, pero tenemos que usar los puntos suspensivos e iniciar con minúscula, porque así no iniciaba la oración, ¿sí? Después tenemos, tras los dos puntos que cierran los epígrafes o subtítulos de un libro o documento. A ver, acá vamos a hacer una pregunta, si ustedes se acuerdan qué paratextos teníamos, qué son los epígrafes, ¿sí? Estoy segura que ustedes recordarán cuando vieron la noticia, los textos positivos en el colegio, habrán visto lo que son los epígrafes. ¿Se acuerdan? Yo los leo, escriban en el chat, ¿sí? O hablen si quieren. ¿Qué es un epígrafe? A ver, descripción de algo, una foto. Muy bien, Nati. Sí, es una descripción, usualmente una imagen, es el texto cortito que aparece abajo de la imagen, ¿no? Bueno, y en este caso, ¿qué dice? Tras los dos puntos que cierran los epígrafes o subtítulos de un libro. Por ejemplo, la arquitectura egipcia, el elemento más característico de nananana. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque es como un título, ¿sí? Un subtítulo en este caso. Y son oraciones distintas. Tras los dos puntos que siguen a la palabra, Mauro, ahí hay un... No puedo. Bien. Tras los dos puntos que siguen a palabras, como ejemplo, advertencia, nota, etcétera, cuando preceden a enunciados con plena independencia sintáctica y sentido. Nos pasa mucho cuando nosotros estamos leyendo y vemos ejemplos, cuando vemos una nota al pie de página, ¿sí? Y también cuando vemos advertencias. Yo inclusive le pongo a mis alumnos siempre advertencia, el trabajo debe ser entregado. Y veamos ahí cómo dice. Tras los dos puntos que siguen a palabra como ejemplo, advertencia, nota, etcétera, cuando preceden a enunciados con plena independencia sintáctica de sentido. Es decir, no dice ejemplo de células eucariotas, dos puntos, no. No. Tiene que decir, ejemplo, dos puntos, células eucariotas, células procariotas, por ejemplo. ¿No? Acá, ¿qué pasa? Nosotros tenemos advertencia, película no indicada para menores. Dos puntos. Si tenemos ahí los dos puntos que indican que son segmentos distintos. Inclusive, a nosotros nos pasa a ver a veces en los videos o en las películas, ¿no? Tenemos grande que dice advertencia y abajo tenemos como un subtítulo dice película no indicada, perdón, para menores. Sí, se podrían estar divididas por segmentos. Pero en un texto escrito a Word, quizás lo tengamos así, de corrido como aparece acá, y debe ser escrito de esta manera. Uno con mayúscula y el otro también la primera parte, la primera letra, como en este caso es película, con mayúscula. Tras los dos puntos que introducen una explicación en párrafos independientes.
precedidos de a continuación o siguiente, ¿sí? La receta se elabora como se explica a continuación. Dos puntos. Se baten los huevos. ¿Por qué? Porque son cosas distintas. Fíjense que uno es lo general, la receta se elabora como se explica a continuación. Dos puntos. Y ahí inicia, recién ahí inicia la elaboración, el paso a paso. Entonces son distintos. Estamos hablando de enunciados distintos. Y la mayúscula está para marcar eso justamente, los enunciados distintos. Tras los dos puntos que siguen a verbos como certificar, exponer, solicitar, etc. Cuando, escritos enteramente en mayúscula, presentan el objetivo de determinado documento administrativo o jurídico, ¿sí? Que es muy parecido a la advertencia, es muy parecido a eso. Y ahí vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Resolución de la presidencia número 00823, visto, ¿sí? Dos puntos, lo dispuesto en, que muchas veces yo he visto en documentos, sobre todo viejos, que aparecían minúscula, porque se entendía como que seguía del visto, pero no. Fíjense que está marcado inclusive por segmentos distintos dentro de la hoja, ¿sí? Visto, dos puntos, lo dispuesto en la primera parte del artículo 106, en el inciso séptimo del artículo 142 de la Constitución Provincial. Y considerando, otra vez ahí, con mayúscula, que la Honorable Cámara abrirá sus sesiones por sí misma y se reunirá anualmente en sesiones ordinarias desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año. Nombres propios de persona, tanto de pila como apellidos. María del Pilar Fernández López. Fíjense que elegimos un nombre Hola, súper profe, largo. consulta. Sí, sí, sí. Ahí estaba viendo que decía que la Honorable Cámara abrirá sus sesiones. Esas sesiones está con mayúscula igual. Ah, sí, anual en sesiones ordinarias, sí, siempre en sesiones ordinarias para nosotros en el Poder Legislativo de Formosa abre un segmento particular porque nosotros tenemos sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias, ¿sí? En realidad estaba esperando que ustedes me contesten, pero no me van a contestar. Entonces, tenemos sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Y dentro de justamente el periodo de... Mauro, si me puedes mostrar un ratito el texto, fíjense que dice, abrirá sus sesiones por sí misma y se reunirá anualmente en sesiones ordinarias. Para nosotros, dentro de la institución, las sesiones marca, a diferencia de como podría ser en la escuela, en una institución, yo digo, bueno, tenemos sesiones para encontrarnos con los padres, son encuentros. Para nosotros en legislatura es diferente porque las sesiones marca un tipo de reunión particular que tiene este nombre en particular, ¿sí? Por eso es tomado con mayúscula, porque la sesión no es como una sesión con el terapeuta, sino que para nosotros tiene una categoría distinta dentro del poder, ¿sí? Solamente por eso. Y acá porque está hablando justamente de el periodo. Ah, listo. O sea, sería como una terminación que ustedes ya tienen como códigos en la escritura, que sesiones ordinarias van en mayúscula. Exacto. Nosotros siempre escribimos como el nombre del periodo es eso, como el nombre del segmento en realidad es ese, lo usamos la mayúscula y está permitido porque es justamente cuestiones y consensos que se arman, la RAE misma lo permite dentro de diferentes instituciones, que cada una tome lo que considere dentro de su ambiente como un nombre particular, ¿no? Para nosotros es un nombre particular porque somos parte del poder legislativo. Es diferente, como les digo, si yo estoy en la escuela no voy a poner con mayúscula porque no tiene un nombre particular, ni abro un segmento con esto dentro de la escuela, dentro del colegio, un instituto. Pero acá sí, porque justamente marca un nombre en particular, que es algo irrepetible, decimos, ¿no? Cuando usamos nombres propios. Bien, bien, bien. Después tenemos
Nombres propios de persona, tanto de pila como apellidos. María del Pilar Fernández López, elegimos justamente un ejemplo que tuviese muchas mayúsculas, ¿sí? Si el apellido comienza con preposición o con preposición, ¿sí? Y artículo, porque recordemos que las preposiciones son de, con, sin, no, en los nombres igual aparece mucho de, no más que eso. Y después tenemos preposición y artículo, que es de la, del también. Estos se escriben con minúscula, ¿sí? Por ejemplo, Manuel de Torre, Pedro de la Rosa. Ese de la Rosa, el de y la no se escriben con mayúscula. Yo igual sé que por ahí en el registro civil le pudieron escribir con mayúscula, pero está mal. No deberían haberlo escrito con mayúscula, ¿sí? Es de la con minúscula y Rosa recién con mayúscula. Y ustedes me dirán quizás que tienen conocidos que se escribe eso con mayúscula y bueno, es cuestión de que el del registro civil escribió mal, ¿sí? Si el registro civil escribió así, bueno, ya no podemos hacer cargo de eso. Cuando el nombre de un autor se emplea para designar sus obras, debe mantenerse la minúscula. Un Miró, varios Picassos, el último Almodóvar, ¿sí? Por más que ahí esté recategorizado, ¿sí? Porque ya no es un sustantivo propio como tal, pero hereda de su sustantivo propio justamente, no cambia la palabra en sí, es Almodóvar tal cual, ¿sí? No estamos ya haciendo el adjetivo, como si pasa, por ejemplo, Borges, borgiano, Cortázar, cortázariano, Lacan, lacaniano, sí que son, a partir de sustantivos propios se forman adjetivos, pero en el caso de, si miramos el último Almodóvar, no cambió el sustantivo. Miró tampoco, Picasso ahí hace un plural, pero más que eso no cambia, ¿sí? Entonces mantienen, porque siguen siendo utilizados como sustantivos, por más que estén recategorizados, ya no son sustantivos propios, porque ahí en realidad hablamos ya de obras, ya estamos en sustantivos concretos, y un sustantivo concreto es un sustantivo común, pero de esa herencia le queda la mayúscula, ¿sí? No es que porque tenga mayúscula sea un sustantivo propio, ¿eh? Eso hay que tener en consideración. Acá está por herencia la mayúscula, pero ya es un sustantivo concreto y común. También se escribirán con mayúscula los nombres propios de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos. Marte, la Osa Mayor, la Vía Láctea, ¿sí? Las palabras Tierra, Sol y Luna se escriben en mayúscula inicial solo cuando se usen como nombres propios en contextos netamente astronómicos. Venus está más cerca del Sol que de la Tierra. Claro, o sea, por ejemplo, una diferencia que nosotros tenemos que hacer es, bueno, si nosotros estamos hablando y decimos el planeta Tierra y hablamos de cuánta distancia hay con otros o cuántos satélites tiene la Tierra a diferencia de Júpiter o Saturno, ¿sí? Ahí sí, porque hablamos de un aspecto netamente astronómico. Pero es diferente si yo digo, muy diferente, necesitamos tierra para plantar el limonero, y no porque ahí ni siquiera hace referencia a lo mismo, ¿sí? Porque ahí hablamos de tierra como materia prima y no como planeta. Lo mismo sol, hay que atender con sol. Sol y luna son entendidos como sustantivos concretos, pero cuando hablamos de los nombres, entendido luna como el nombre de nuestro asteroide, ¿sí? De nuestro satélite, perdón, no asteroide, nuestro satélite. Estaba pensando también que los asteroides tienen nombres propios. Hay algunos que tienen nombrecitos, no todos, porque no los conocemos a todos. Pero también existen otros, ¿no? Hay satélites de Júpiter o Saturno que también tienen nombres, que han sido divisados y tienen nombres. Y cuando hablamos de eso, sí lleva justamente mayúscula, cuando se habla del nombre de esto. Pero si yo, por ejemplo, hablo de, escribo en un poema y digo, ¿cuántas lunas te esperé? Y ahí no, ¿sí?
Porque ahí en realidad, ¿qué quiero decir cuando yo digo cuántas lunas te esperé? ¿De qué hago referencia en realidad por lunas? No son lunas. ¿A qué refiere? Está haciendo referencia al tiempo que transcurrió para volver a ver a esa persona. Claro, claro, hace referencia a un tiempo y específicamente dice lunas porque probablemente haya extrañado mucho de noche, ¿no? Porque si no, también quizás diría soles, pero no, lo dice lunas por esta idea de que uno extraña mucho, hay como una idea, no sé si es real o no, eso depende de cada uno, de que uno extraña más cuando está solo o en el silencio de la noche, ¿sí? Ahí no, ahí luna, por ejemplo, no va con mayúscula. Los nombres propios de accidentes geográficos, pero no los nombres comunes que los acompañan. Y esto es una pelea eterna con los profesores de geografía, porque esos quieren poner océano Pacífico y océano con mayúscula también. No, océano no, porque es un sustantivo común. Lo que sí va con mayúscula es Pacífico, porque ese es su nombre. Es cuando yo digo planeta Tierra, planeta no va con mayúscula, Tierra sí va con mayúscula. Si yo nombro a un pescado, por ejemplo, el pez surubí, ¿sí? Ahí no va con mayúscula ninguno porque hay muchísimos surubí, hay muchísimos pescados, ¿sí? Acuérdense que los nombres propios son únicos e irrepetibles. Hay un solo Pacífico, hay un solo Titicaca, ¿sí? Hay un solo Paraná, un solo Nilo. Son únicos e irrepetibles. Esa es la condición de los sustantivos propios. En cambio, con un pez surubí, no, hay un montón de surubí, ¿sí? Si en cambio yo tomo como mascota un surubí, es diferente y le pongo Edilberto, ahí sí, Edilberto va con mayúscula porque es el nombre que yo le doy al surubí, ¿sí? Pero es distinto si es uno más de la clase. Recuerden, siempre recuerden esto, los sustantivos propios son únicos e irrepetibles, mientras que los comunes son parte de una clase, parte de un grupo, como una mesa. Hay un montón de mesas. Una persona es única e irrepetible, ¿sí? No existe otra como yo, no existe otro como Mauro, no existe otra como la profe Noé, ¿sí? Pero, por ejemplo, micrófonos y un montón, anteojos, un montón, ¿sí? Por eso son sustantivos comunes. Profe, Sí, consulta. Por ahí tengo que escribir ordenanzas y tengo que poner la calle Mateo de Alvear. sí, ¿Ese calle va con mayúscula o va con minúscula? Porque minúscula, siempre minúscula. minúscula. Es el Ah, mismo caso, pero muy bien la referencia, es el mismo caso, porque la calle se llama Mateo de Alvear y sí, Mateo de Alvear sí con mayúscula, pero la calle no. Es como, igual pasa siempre. Yo veo mil veces escrito avenida con mayúscula y avenida no va con mayúscula, porque avenidas hay muchas, pero una Gutniski o una 25 de mayo o 9 de julio, bueno, ahí justo empieza con cifras, pero bueno, Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner, que son nombres de avenidas de acá de Formosa, sí van con mayúscula, porque es el nombre de la avenida. Pero avenida, la A de avenida, no, por ejemplo, y la C de calle, que esa vos decís, no. Pero seguramente habrás encontrado más textos que tengan la mayúscula que no tengan, o por lo menos acá se ve mucho. Y bueno, pero es un proceso, de a poquito lo vamos a ir cambiando. sí, eso generalmente lo escribimos más cuando tenemos que hacer alguna referencia, alguna ordenanza y bueno, se define a la calle 520 como calle Juan Perón, ponele. Y a veces me hacen corregir esa calle con mayúscula porque le sigue un nombre propio y entonces a veces y ahora me queda la duda, ¿va con mayúscula o va con minúscula? No, no, tenés que decir, bueno, si vamos a a la normativa de la lengua, y no, porque no tenemos cómo defender que eso esté con mayúscula, porque no es un sustantivo propio, no es una mayúscula heredada, no viene por un signo de puntuación, no hay manera de defenderla, ¿sí? Pero pues, bien, 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 bien. Vamos entonces a la próxima. Todas las palabras significativas que componen la denominación completa
de entidades, instituciones, organismos, departamentos, secciones administrativas, órdenes religiosos, unidades militares, partidos políticos, equipos deportivos, organizaciones, asociaciones, compañías teatrales, grupos musicales, etcétera. Todas van con mayúscula. Franciscanos, dominicanos, jesuitas, regimiento de infantería del Monte 29, Partido Justicialista, la Cámara Alta, la Honorable Legislatura Provincial, la Honorable Cámara de Diputados, Biblioteca Nacional, Escuela Provincial de Educación Primaria, Escuela Provincial de Educación Técnica, Médicos Sin Fronteras, Vieja Trova Santiaguera, Facultad de Farmacia y Bioquímica, etcétera. ¿Por qué van con mayúscula? Y me pueden decir, dominicos, franciscanos, dominicos y jesuitas, porque son los nombres de esas órdenes religiosas. Una cosa es que existan muchas órdenes religiosas, sí, pero existe una que se llama franciscana y que es particular y tiene sus particularidades. Lo mismo las jesuitas, lo mismo. También tenemos carmelitas, ¿no? Esas van con mayúsculas y es el nombre de esa orden religiosa, ¿sí? No hay que confundir con una persona que diga yo soy carmelita, eso es otra cosa, eso es que ella sigue o que tiene una creencia, ¿sí? O que forma parte de un grupo, pero el nombre de la orden, sí, eso sí va con mayúscula. Igual que cuando yo soy cristiano, ahí el cristiano no va con mayúscula. Iglesia cristiana como entidad e institución sí va con mayúscula, ¿sí? Los nombres propios de continentes, países y ciudades, reales o imaginarios. América, Noruega, La Habana, el país de nunca jamás. Que son inclusive lugares inventados, ¿sí? Fantásticos, fantasiosos de la ficción. Sustantivos comunes cuando designan entidades u organismos de carácter institucional. Y acá hay que pensarlo bien, porque es lo que más confunde. El gobierno, la administración, el Estado, la iglesia, el ejército, la armada, la policía, el parlamento, pero no en sus usos comunes. Un policía, una iglesia ortodoxa, ni cuando se emplean en singular con valor colectivo. Como por ejemplo, si yo digo, el gobierno de Juan Domingo Perón ha traído estos beneficios para el pueblo hasta el día de hoy. Ese gobierno no va con mayúscula, porque habla justamente de los hechos, de las ejecuciones, de la gestión, ¿sí? Pero si yo digo el gobierno ha traído, el gobierno provincial ha traído muchos beneficios a determinado sector de la población o de la comunidad. Y es diferente porque yo lo estoy tomando como un organismo, como parte de un poder, ¿sí? Como una entidad del Estado provincial, pero del Estado en sí. Fijémonos los ejemplos. Bolivia tiene una armada a pesar de no tener salida al mar. Esa armada hace referencia ¿a qué? A un organismo del Estado, a justamente uno de los brazos de lo que nosotros consideramos todo del ejército, de uno de los soldados, de lo que tengamos que ver con fuerzas militares, que en este caso es una fuerza naval, ¿sí? Dentro de las fuerzas armadas, tenemos la armada que hace referencia a una fuerza naval. Y ahí es un organismo, es una entidad. Diferente a en la segunda oración. El ejército, tropas, ¿no? Cruzó la frontera. El ejército como tal, no el ejército como institución que tiene un lugar donde yo puedo ir, le puedo ir a preguntar cosas al ejército, a algún soldado del ejército, sino como un grupo de tropas que cruzó la frontera. Lo mismo, la policía lo detuvo la policía.
Y ahí yo no sé si puede ser uno o varios agentes incluso. Puede ser una chica o puede ser la policía en el sentido de un grupo de agentes policiales. ¿Y qué pasa ahí? Yo no estoy hablando de la policía como institución, sino como un grupo de agentes. En los sustantivos y adjetivos que forman parte de la denominación de asignaturas o cursos, matemáticas, química orgánica, curso de crítica textual, es el nombre de la asignatura, ¿sí? Es el nombre de la cátedra. Entonces, sí, química orgánica, orgánica también va a llevar mayúscula. Si la denominación es larga, la mayúscula se aplica solo a la primera palabra y la extensión se delimita con comillas. Se matriculó en Historia de las Ideas Lingüísticas en el Mundo Hispánico. Atendamos bien esto porque dice justamente que si la denominación es larga, ¿sí? La mayúscula se aplica solo a la primera palabra y la extensión se delimita con comillas. No porque sea una cita, sino porque estoy marcando la delimitación de la mayúscula, ¿sí? Para cerrar, le dejamos esta reflexión que dice así. Una correcta escritura fomenta que sus oportunidades laborales se vean incrementadas, contribuyendo a la construcción de una óptima imagen profesional. Cuando en un escrito presentas buena ortografía, la sensación que dejas a tu interlocutor es muy agradable. ¿Qué queremos decir con esto? Si alguien nos está, cuando nosotros tenemos una carta de presentación o un currículum y vamos a pedir un trabajo y vemos algo que no tiene errores ortográficos, es otra cara, ya es otro ambiente, ya es más agradable. En cambio viene fulanito que me trae ya errores con su nombre, con el nombre se puede escribir mal, inclusive currículum vitae, que es vitae en realidad, y ya hay problemas ahí, ¿sí? Porque decimos, y bueno, y si yo le doy trabajo a él, ¿y qué va a hacer en el trabajo? ¿Va a cometer estos mismos errores? Lo mismo también, si ustedes no cometen errores al escribir los textos administrativos que quizás hacen o los que están preparando para su día a día, van a darse cuenta que la imagen profesional es distinta, es otra. Y también habla mucho de nosotros, de cuánto crecemos, de cuánto queremos mejorar, ¿sí? Así que esperamos que la clase de hoy haya sido productiva para ustedes